Dios me los bendiga, amados hermanos. Doy gracias a Dios por este día. El Señor dice, es el día que Jehová hizo para nosotros. No porque sea un día especial, porque todos los días los hizo el Señor. Y todos los días son especiales porque todos los días debemos de alabar a Dios. Pero este es un día especial también porque como pueblo de Dios nos permite reunirnos y unirnos en el Espíritu para alabar y glorificar el nombre de Dios, para agradecerle, para escuchar su palabra, para alimentarnos, para cantar a su nombre, para leer juntos la palabra de Dios, para deleitarnos en el Señor. Aprovechemos, amados hermanos, esta oportunidad que Dios nos da. Gracias a Dios. El tema de hoy, amados hermanos, es la integridad del Hijo de Dios. Y les invito para que me acompañen a pedir la bendición de Dios. Señor, te damos gracias en esta hora. Gracias porque nos permite, Señor, también tener un espacio para alimentarnos de tu palabra, para que tú, Señor, llenes nuestros corazones, para que tú, Señor, nos des ese alimento fresco que necesitamos, Padre, para estar fuertes, para estar sanos, física y espiritualmente. Señor, pedimos tu bendición. Rogamos que tú nos dirijas, Señor. Danos de tu gracia. Pedimos tu permiso. Pedimos, Señor, tu respaldo. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, amados hermanos. ¿Qué es la integridad? ¿Cómo se vive la integridad? ¿Cómo se da a conocer la integridad en la iglesia, en el cuerpo de Cristo? Estas preguntas son muy importantes para el apóstol Pablo, quien le da a Tito las indicaciones necesarias para que tanto él como la congregación vivan en integridad. Es muy importante lo que el apóstol Pablo nos enseña. Él dice que la vida de integridad es la prudencia del joven, es el ejemplo del ministro, es la conducta apropiada de los distintos miembros de la iglesia, es la obediencia del trabajador. Y la vida de integridad, amados hermanos, se da a conocer al mundo, a las personas que nos rodean, simplemente con el ejemplo de vida que tenemos. Y entonces, eso es lo que nos va dando a conocer como personas íntegras. En la congregación de Tito, así como en la nuestra, en todas las congregaciones, hay ancianos, hay jóvenes, hay niños, hay un ministro, y todo ello, amados hermanos, nos indica, dice Pablo, que cada uno debe de vivir de manera íntegra en el rol que está viviendo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, con las leyes. Dice Pablo, lo que debe caracterizar a la vida del creyente es una vida de integridad. Por eso, cuando el cristiano vive este tipo de vida, está dando a conocer que ha recibido la sana doctrina. Y la sana doctrina, amados hermanos, no se da a conocer con argumentos, con palabras, sino se da a conocer simplemente con una vida, con una conducta intachable, que bendiga a Dios, que bendiga al prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso
en la epístola del apóstol Pablo a Tito, estamos en el capítulo 2, versículos 1 al 15. El apóstol Pablo nos presenta, amados hermanos, algunos puntos importantes que debemos considerar para mantenernos viviendo una vida íntegra. En el versículo número 7 le dice a Tito: preséntate tú como ejemplo de buenas obras. El ministro, amados hermanos, está llamado a vivir una vida ejemplar. Es el que está al frente, es el que da la cara. Y muchas veces es la referencia. Ustedes han escuchado en alguna ocasión que cuando le hablamos a las personas de Cristo, y también entre nosotros, cuando sucede algún problemita por allí, decimos: no te fijes en las personas, tú alaba a Dios, no te fijes en lo que hacen los demás. Y eso es cierto. Pero también la palabra de Dios nos dice que las personas que estamos en la iglesia debemos ser el referente que las personas que van llegando, incluso entre nosotros mismos, deben de ver ellos. Un referente de vida cristiana, un referente de conocimiento bíblico, un referente de servicio a Dios, un referente de amor cristiano. Por eso le dice el apóstol Pablo a Tito, le dice: preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Muchos pretenden ser maestros, pero no hacen ni viven lo que predican. Esto es triste. Y podríamos hablar del ministro, podríamos hablar de los maestros de escuela dominical, podríamos hablar de toda aquella persona que se presenta como el que enseña, el que da a conocer la palabra de Dios en algún estudio bíblico, en alguna reunión de matrimonios, en algún evento que se tenga como iglesia y que esté al frente, en alguna reunión de jóvenes, en cualquier evento que podamos tener, en cualquier reunión, y alguien está al frente. Ese alguien, amados hermanos, debe de presentarse como ejemplo, dice Pablo, de buenas obras. Por eso podemos encontrar en la palabra de Dios en San Mateo 23, versículos 3 al 4, cómo el Señor Jesucristo acusó a los escribas y a los fariseos porque les dijo que ellos ataban cargas pesadas a los hombros de las personas, a sus discípulos. Esas cargas, dice el Señor Jesucristo, ni ustedes las quieren mover. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros estemos conscientes que servir a Dios, que estar tener un privilegio, un ministerio, de realizar cualquier actividad, incluyendo, tal vez podríamos decir, las más humildes, como acomodar las sillas, limpiar las bancas, cualquier cosa que hagamos dentro del ministerio, es algo especial para mostrar que hemos recibido la sana doctrina. Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo sigue hablando, y en la segunda parte del versículo 7 de Tito, capítulo 2, versículos 1 al 15, amados hermanos, el apóstol Pablo nos dice que lo importante de estar en comunidad cristiana, amados hermanos, ya no se trata de imponer mandamientos, ya no se trata de decirle vivan de esta manera porque así lo dice la palabra de Dios, sino lo importante, amados hermanos,
es instruir al pueblo de Dios para que vivamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Ya no se trata solamente de conocer, sino principalmente de aplicar a nuestra vida lo que la palabra de Dios nos enseña. La enseñanza, dice el apóstol Pablo, tiene que ver con que es posible vivir la vida cristiana porque el Espíritu Santo vive en nuestro corazón. Es posible vivirla. También dice el apóstol Pablo que la enseñanza tiene que ver con la edificación de la comunidad como iglesia, como cuerpo de Cristo. La sana doctrina nos enseña que debemos amarnos, que debemos apoyarnos, que debemos orar los unos por los otros, que debemos reír con los que ríen, que debemos llorar con los que lloran. Eso es algo que nos debe caracterizar, amados hermanos. La Biblia nos enseña que los cristianos eran conocidos, amados hermanos, no por cómo hacían de bien sus ministerios, no que tan bien canta el coro de la iglesia, no que tan bonito predica el pastor. Amados hermanos, la característica, dice en la palabra de Dios, de cómo es que conocían las personas a los cristianos, es porque se amaban. Mirad cuánto se aman, dice la palabra del Señor. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros debemos mostrar integridad y seriedad. Tito, como ministro, dice Pablo, debe ocuparse en que la enseñanza, en que la predicación, en que la escuela dominical, en que lo que le damos a los jóvenes, lo que le damos a nuestros adultos mayores, dice el apóstol Pablo, debe de ser con integridad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir libre de error. Quiere decir sin corrupción. Porque la enseñanza bíblica debe de estar de acuerdo con la vida que lleva esa persona que está enseñando. Y la palabra de Dios nos dice que es muy importante porque no podemos de ninguna manera ser piedra de tropiezo para nadie. Lo que nosotros predicamos, lo que nosotros enseñamos, lo debemos estar viviendo. Porque de esa manera la iglesia crece, la iglesia se edifica. No hay nada que pueda mostrarse como algo contrario a lo que nos enseñaron, a lo que estamos viendo en la vida de la persona que nos enseñó. Esto es muy importante para que la iglesia pueda fortalecerse en el Señor, pueda crecer en el Señor y el Espíritu Santo pueda dirigir la vida de todos. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 8, amados hermanos, estamos en Tito capítulo 2, versículos 1 al 15. El apóstol Pablo dice que la palabra debe de ser sana e irreprochable, de modo que el enemigo se avergüence. ¿Cómo se puede avergonzar el enemigo? No solamente es el diablo. Cualquier persona que crea que usted no es una persona íntegra, ¿cómo puede avergonzarse una persona? Es porque el que enseña, amados hermanos, dice el apóstol Pablo, debe dar evidencia con su propia vida que la palabra de Dios que él enseña es la misma palabra que ha cambiado su corazón. La palabra de Dios que él ha dicho, que él ha hablado, que él ha enseñado a la congregación, es la misma palabra que ha hecho efecto en su propia vida. Cuando nosotros le decimos, amados hermanos, a los hermanos, a la congregación,
Hermanos, vengan al culto de oración. Vieran qué bonito es. Vieran cómo el Señor nos llena, cómo el Señor nos permite poder gozar de su presencia. Eso lo decimos porque es nuestro ministerio, porque nos dieron la oportunidad, el privilegio de dirigir un culto. Y eso es lo que le decimos a la congregación. Pero no asistimos a los cultos de oración. Solamente lo decimos porque estamos allí en el púlpito, porque estamos allí al frente, porque nos tocó hacer algo para dirigirnos a la congregación y le decimos a los hermanos cómo debemos hacer las cosas y los invitamos, pero a nosotros no nos ven en los cultos de oración. Entonces Pablo le dice a Tito, lo que tú enseñes, lo que tú le digas a las personas, si tú le dices, hermanos, hay que tener fe, es porque es una experiencia en ti. Hay que tener confianza en el Señor. Es porque tú tienes confianza en el Señor y por eso lo puedes decir y por eso lo dices. Si tú le dices a la congregación, amados hermanos, vamos a ayunar, es porque tú estás dispuesto a ayunar también. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a Tito, de que la palabra que sale de la boca, con la que enseñamos a cualquier persona o a la congregación, debe de ser sana y debe de ser irreprochable, porque de esta manera cualquier persona que crea que usted no es una persona íntegra, se va a avergonzar cuando comprueben que realmente sí es una persona íntegra. Si usted le dijo a las personas, a la congregación, vengan amados hermanos al culto de oración, cualquier persona que venga al culto de oración se va a dar cuenta que lo que usted dijo de invitar a las personas es una realidad en su vida y que usted está presente en el culto de oración. Y ese es solamente un ejemplo de todo lo que podemos hablar con respecto a este punto. Sería más sencillo, les comentaba hace rato, sería más sencillo que Tito le dijera a la congregación, vean a Cristo, no me vean a mí. Eso es muy cómodo. Pero vean lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Pablo dice, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Si yo digo algo, es porque ya lo he aprendido. Si yo invito a la congregación a venir al culto de la mañana, a venir al culto de la tarde, a venir a la reunión de adultos mayores, a venir a la reunión de jóvenes, a compartir a Jesucristo con las personas, a amar de verdad, es porque todo eso, amados hermanos, la gente lo puede ver en mí. Me esfuerzo en eso. Le pido a Dios que me ayude para ser ese ejemplo que el apóstol Pablo le pide a Tito que sea. Porque las palabras que yo digo, las palabras que salen de mi boca, dice Pablo, deben de ser sanas y deben de ser irreprochables. Que nadie me pueda reprochar que solamente hablo, pero que no hago. Tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que cuidar nuestra vida, amados hermanos. Por eso se enseña, dice Juan Wesley, dice, predica todo lo que puedas. Y si es necesario, habla. Porque vivir la vida cristiana no es con palabras,
sino principalmente es con hechos. Amados hermanos, hay personas que le dicen a la congregación que deben ser humildes, pero ellos no lo son. Que sean sencillos, pero ellos no lo son. Que pongan su confianza en Dios y no en las riquezas de este mundo, pero ellos no lo hacen. Que sean obedientes al Señor, pero ellos no lo son. Amados hermanos, dice el apóstol Pablo, nosotros no seamos así, sino que seamos personas íntegras, que sean reconocidas porque hablan con veracidad y sus hechos comprueban sus palabras. Y otro de los puntos, y es el último punto, amados hermanos, que encontramos acerca de la integridad en este capítulo 2 de Tito, lo encontramos en el versículo 9. Dice el Señor, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo, dice el Señor, adornen, es decir, pongan en alto, honren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y esto habla, amados hermanos, del rol que tenemos en la vida social como trabajadores. Todos aquellos que trabajamos en una fábrica, en una tienda, vendemos productos, trabajamos por nuestra cuenta. Es decir, todos los que nos relacionamos con personas para ofrecer servicios o para comprar servicios, dice el apóstol Pablo, debemos sujetarnos. Esto quiere decir, amados hermanos, que debemos respetar horarios, que debemos respetar la palabra que dimos, que debemos entrar a nuestras horas, que debemos salir a nuestras horas, y que estando dentro de nuestras horas debemos trabajar. Debemos hacer lo correcto. No debemos perder el tiempo. Por eso dice el apóstol Pablo, no debemos defraudar a nadie. Si hacemos negocios, esos negocios deben de ser correctos. Si vendemos un coche, debemos decirle a las personas cuáles son los problemas que tiene el coche para que la persona sepa lo que está comprando. Todo eso, amados hermanos, tiene que ver con la vida íntegra. Por eso dice el apóstol Pablo que los esclavos se sujeten a sus amos, ¿verdad? A los siervos, dice en esta versión de Reina Valera. Exhorta a los siervos. Todos, ya sea que ofrezcamos servicios o que compremos servicios, todos somos siervos. Por eso estamos sujetos, amados hermanos, a la compraventa de todo tipo de servicios y de productos. Dice el Señor, hagamos todo con integridad. Amados hermanos, a los jóvenes, Pablo les pide que se conduzcan con prudencia. Al ministro, a Tito, le pide que se conduzca de tal manera que sea ejemplo para todos. A los trabajadores, a los siervos, a los que compran, a los que ofrecen servicios, Pablo les pide que sean sumisos, que con su accionar, que con sus palabras, que con sus actitudes sean agradables, que no sean respondones, que no le roben a nadie.
Esto, amados hermanos, es lo que Pablo nos enseña acerca de lo que es una vida de integridad. En estos días, amados hermanos, el Evangelio del Señor Jesucristo sigue impactando a todo el mundo. Es una vida que el mundo no conoce, es algo sobrenatural. Los estándares de la vida cristiana son muy altos. Es una vida de santidad, es una vida de rectitud. Es una vida de pensamientos, sentimientos y emociones limpios, puros, porque el Espíritu Santo está en nuestro corazón. Es la vida que nos enseña 1 Corintios capítulo 13. Amados hermanos, Dios nos invita para que allí donde estamos, no en la banca, sino en el rol que tenemos como padres, en la familia que Dios nos dio, en el trabajo que estamos desarrollando, en la escuela donde estamos estudiando, en el hogar donde vivimos, con los vecinos que tenemos. Dice el apóstol Pablo, vivamos, amados hermanos, seamos personas que vivan y que honren a Dios con su vida de integridad. De esta manera, la iglesia, amados hermanos, será un lugar hermoso, será un lugar en donde las personas puedan alabar a Dios, puedan bendecir a Dios, puedan ver y puedan sentir el amor de Dios. Porque todos damos lo mejor que Dios nos ha dado. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Yo espero en el nombre del Señor que Dios siga bendiciendo, que Dios siga fortaleciendo. Esa es mi oración por ustedes. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos, diáconos, a todos los que están al frente, a todos los que están dirigiendo los ministerios, que Dios los siga bendiciendo. Pero esta palabra de Dios es para todos, amados hermanos. Honremos a Dios y Dios se hará cargo de todo lo demás. Que Dios me los bendiga.